modernos, los modernos sistemas se tardan de 2 a 7 horas. Ajá. En algunos pueden tener en 2 horas y en otros puede tener hasta 7 horas. Ahí varía. Lo que pasa es que habrán otras cosas que hacer en papeleos y a veces hay que procesar varias pruebas, pero comúnmente en menos en cosa de horas uno tiene la respuesta del test de PCR. Es una cosa diferente. Hoy día también van a comenzar a usarse de un momento a otro, que está haciendo en todas partes del mundo, las llamadas pruebas rápidas. Ajá. Pero esto tiene varias sustanciales diferencias que no hay que confundir. La PCR en tiempo real o bajo traquitasa reversa es una técnica que lo que hace es detectar presencia del material genético del virus, lo amplifica y eso es lo que la máquina detecta, que tiene una especificidad y sensibilidad que va arriba del 89 al 99%, depende de la tecnología que yo estoy usando. Ya las pruebas rápidas lo que detectan son anticuerpos. ¿Y qué son los anticuerpos? Son unas sustancias de defensa que el organismo produce para defendernos de una serie de agentes que pueden ser virus, bacterias, hongos, parásitos. Entonces, después de un tiempo, cuando hay una infección, como parte de la reacción de defensa inmunológica, se producen estos anticuerpos y eso es lo que se detecta y entonces eso es criterio para diagnóstico. Dependiendo de cuáles son 5 tipos de anticuerpos y inicialmente se produce uno que se llama IgM, que se utiliza como un marcador de infección aguda del momento, y luego comienzan a aparecer las IgM, que es la que va a generar las defensas permanentes, a veces no, pero por ejemplo en dengue utilizamos esta técnica que le damos un pinchazo en el dedo, aplica una gota de sangre en un pequeño kit, una cajita, y luego esto se manifiesta produciendo unas coloraciones en ciertas áreas ahí. Eso se llama pruebas rápidas y detectan presencia de anticuerpos. Hoy tenemos esta también, pero el patrón oro del diagnóstico sigue siendo la PCR y eso se tiene rápidamente. Sí, porque son de 1 a 7 horas, decía usted, doctor. De dos De horas. 2 a 7 horas. Ayer 7 decía... horas ya lo tiene, ahí tiene usted ya la respuesta. Ajá. Lo que pasa es que a veces puede tardar un poco más porque lo que se hace es reunir varias pruebas para aprovechar los reactivos, los reactivos, así es. Ajá. Y eso puede a veces hacer que tarde más del tiempo, pero en ningún momento debe tardar más de 24 horas. Y en casos de urgencia usted lo tiene en 8 horas. Y si es de las que actúan más rápido, en 3 horas, 4 horas ya tiene la respuesta. Ayer decía su colega, el doctor Iván Solano Leiva, de que el gobierno debería permitir que los laboratorios privados también se sumen al tema de realizar pruebas para que pues haya más gente que esté siendo evaluada en el país. Sí, y que los asintomáticos sepan si tienen o no el COVID. Sí, vea, hemos estado insistiendo, incluso el Colegio Médico ha conformado un grupo, un equipo que se llama Observador Médico COVID-19 del Colegio Médico. Sí. Y yo personalmente tenía meses de estarlo pidiendo y ahora coincidimos todos en la importancia de que pueda haber la disponibilidad a través de la red de aquellos que lo quieran, porque esto no es fácil. Y no nos referimos a las pruebas rápidas, sino al PCR. Se requiere tener la tecnología apropiada porque es complejo, requiere personal entrenado. También de los laboratorios privados que así lo desearían, deben de tener condiciones para que el laboratorista, el técnico, trabaje bajo condiciones de bioseguridad. Pero sin duda alguna el tener disponibilidad a nivel del sector privado tendría muchísimas ventajas para el Estado. Primero, ampliaría el espectro de alcance de las pruebas, porque hay muchas personas que
que voluntariamente irían a hacerse sus pruebas. Pues sí. ¿Verdad? Ujú. Ajá, yo tengo por ganas, toda la yo quiero saber. terminología. ¿Cómo dice? Uno quiere saber, vea. Sí, porque de repente sos Exacto, del grupo de los asintomáticos, pues. y no hay ningún problema. Ahora, el tema de los asintomáticos es extremadamente delicado. Primero, nosotros sabemos hoy que los principales diseminadores de la infección son ellos, son los un paciente puede ser una persona infectada, Ujú. puede ser asintomática en por lo menos dos circunstancias. Si está en periodo de incubación, ¿verdad? Es decir, él va a desarrollar síntomas, pero todavía no ha transcurrido ese tiempo que va desde el momento en que me pongo en contacto con el agente, el virus, bacteria, lo que sea, hasta el momento en que aparecen los primeros síntomas. Eso se llama periodo de incubación. Pero se sabe hoy incluso que desde 4 días antes de que yo comience a tener síntomas, ya estoy liberando virus al medio ambiente. Y entonces a esas personas les llaman presintomáticas, ¿verdad? También es importante porque hay varios episodios ya documentados en donde alguien infectó a otras personas de SARS coronavirus 2, entonces en periodo de incubación. Esos son los presintomáticos. Y luego hay un grupo importante de personas que hay diversos estudios han mostrado que puede ir entre el 18, el 50%, y un estudio en señoras embarazadas mostró que el 88% no tenían síntomas y estaban infectadas. Y entonces esto tiene un valor enorme para salud pública porque es importante identificar a tiempo a estas personas para poder ponerlas en aislamiento mientras dure ese tiempo y eso permite que baje la tasa de infectados así en la comunidad. Entonces el paciente asintomático es de extremada importancia desde el punto de vista de salud pública. Claro, porque y vean ustedes qué tan frecuentes son en las estadísticas oficiales que nos presenta Salud Pública. Eso le iba a decir. Allá donde dice, hay una sección que dice pronóstico de pacientes. Exacto. Allá aparece una barra inmensa que depende del día, pero anda del 50 al 70% de personas que están infectadas pero están asintomáticas. 281 es el último conteo de las 9:36 de la noche de anoche. Si usted le hace una regla de 3 va a ver el importante porcentaje. Sobre 587, exacto, estamos hablando de 60%, más del 50%. Más del 50%, es considerable. Ajá, entonces, estas personas que por cierto podrían estar en su casa, aislados, ¿verdad? Son de vital importancia identificarlas porque es la manera como el virus anda diseminando. Obviamente los que están enfermos rápidamente son identificados por el cuadro clínico en la primera semana, ya después de infectarse ya pueden estar teniendo síntomas. El periodo de incubación va de 1 a 14 días, pero comienza en la mayoría a tener síntomas entre el 5º y el 7º día, y ahí por el 12º día el 98% de los que van a hacer síntomas ya tienen, y entonces permite identificarlos. Pero si yo solo voy a hacerle exámenes a los sintomáticos, me estoy perdiendo esos 280 horas que andan caminando, que andan interaccionando, y es como el virus se disemina. Claro, más rápido. Solo quiero hacer un señalamiento, doctor Panameño. Sí. El ministro de Salud, Francisco Alaví, estuvo hoy en la mañana en Frente a Frente y dijo que van a permitir que laboratorios privados puedan realizar pruebas de COVID-19, pero que el gobierno dará los lineamientos sobre el tipo de prueba, entre otras disposiciones. Esa es una buena noticia, doctor. Era la posición que nosotros teníamos, porque esto se ha abordado varias veces en pláticas que hemos tenido, ya sea individualmente o a través del observatorio médico, del colegio médico. Y entonces nosotros insistíamos porque había algunas dudas y nosotros les decíamos, mire, pongan ustedes las normas, las reglas del juego. Para eso son el órgano rector, no hay ningún problema. Controlen si quieren desde el precio, pero la calidad, lo que sea, eso yo no le veo ningún problema, pero permitan que el sector privado haga el examen, porque
hay muchas personas que están con miedo de que si se identifican y luego el sistema de salud los detecta, hay miedo de que nos puedan llevar por el protocolo que ellos tienen ahorita en uso, que estamos, por cierto, también platicando al respecto. Sí, y a eso va nuestra siguiente pregunta, doctor, porque ayer el doctor Iván Solano Leiva decía que a estas alturas del partido, el tema de que tanta gente vaya a los centros de contención cuando ya el virus está tan diseminado, ya no tiene tiene mayor sentido, pues porque el objetivo de los centros de cuarentena era que estas personas que salieran positivas no anduvieran circulando. Pero hoy el virus anda circulando por todos lados y en realidad son pocos los municipios en donde no se han detectado casos. Exacto, entonces ustedes saben que esta situación se aborda por fases. Ajá. En la fase de contención, el objetivo es o impedir que el virus penetre o retardar la penetración del virus a la comunidad, ¿verdad? Es el mayor tiempo posible, por eso incluso se tomaron algunas medidas, unas que fueron apoyadas, que yo apoyé, por ejemplo, el periodo de incubación de la enfermedad es de 14 días, pero para ese momento en que se toman las medidas iniciales, habían reportes de personas que después de 28 días, un mes, hacían síntomas, entonces los periodos de cuarentena se llevaron a 30 días. Pero una vez el virus comienza a circular en la comunidad de forma activa y que comenzamos a tener casos autóctonos, un caso autóctono es aquel que desarrolla la enfermedad y usted no puede definir dónde se infectó, nunca salió del país, nunca tuvo contacto con personas que venían de fuera, adquirió la infección en la comunidad. Ya en ese momento estamos en la fase de transmisión comunitaria activa. Ya hay que cambiar de estrategia. Ya usted no tiene que tener personas que en cuarentena de las que cayeron, de los que inicialmente entraron en esta situación, porque el objetivo ya de contener ya no aplica. De contener ya no, porque eso ya anda regado, pues. Ya pasó, entonces incluso escribí un artículo en un medio de que en ese momento ya no se justificaba tener personas que estaban desde marzo ahí, desde que tomaron las medidas, estaban ahí retenidas. Uh-huh. Ya no había razón de ser porque el virus ya pasó, ya entró a la comunidad. Entonces ahí la cuarentena debe sufrir nosotros proponemos dos modificaciones. Primero, que queda la cuarentena definida para personas que ingresan al país, y recuerden que ya está en marcha un procedimiento para el retorno de los salvadoreños que estaban varados. Sí, ya comenzaron a ingresar desde el viernes. Comenzaron a ingresar, entonces ellos, por normativa sanitaria internacional, deben guardar periodo de cuarentena, porque hay riesgos sanitarios y ser sometidos a un protocolo. Ellos, y también tenemos tres grupos diferentes. Están con ellos, están los compatriotas retornados vía deportación, que ellos nunca dejaron de venir, uh-huh, ¿verdad? Y en tercer lugar, hay personas que entran desde Nicaragua, al estar cerrada la frontera y la vía aérea principalmente, entran desde Nicaragua por la vía marítima, y hay algunas personas que podían entrar por tierra, uh-huh, pero más esto se daba gente entrando de Nicaragua que venían en lanchas. Sí, por el Golfo de Fonseca. Uh-huh. Sí, y retornaban. Entonces estas tres personas son viajeros que van a necesitar cuarentena. Y podría también se va a generar la necesidad de cuarentena de contactos. Vaya, por ejemplo, si en la radio, si en el canal, de repente hay alguien positivo que ha estado trabajando con ustedes, uh-huh, todos los que están ahí en este momento tendrían que someterse a cuarentena. Ahora, entonces nosotros proponemos dos modificaciones, entendiendo que ya estamos en otra situación. Sí. Okay. ¿Cuáles son las modificaciones? Primero, habilitar el sistema domiciliar, que es válido en todo el mundo y la mayor parte del mundo lo está utilizando. Cuando procede, ¿verdad? Cuando una persona, después de una evaluación apropiada, demuestra que tiene condiciones de que se va a quedar en casa.
¿verdad? Y ahí proponemos, por ejemplo, que esta cuarentena sea supervisada. Y eso significa que el que esté en cuarentena tiene que estarse comunicando a diario con un centro de salud, de acuerdo al protocolo, para comunicar su estado y su ubicación. Y luego tiene que estar periódicamente, de acuerdo a las posibilidades del sistema de salud, que algunos lo hacen todos los días, otros no, siendo revisado, chequeado por personas para haciéndole sus exámenes y analizando, porque el periodo de cuarentena es un sistema de aislamiento en el cual una persona permanece restricto sus movimientos mientras es vigilado por si desarrolla síntomas o se vuelve positiva la prueba, ya que estuvo en contacto, ya que hay un riesgo enorme, ¿verdad? Esta es una. Y la otra modificación que proponemos es que se baje el tiempo de 30 días a 14 días, porque es el periodo de incubación. Les digo que se había prolongado a 30 días, porque en ese momento no teníamos que darle ninguna oportunidad al virus. Cualquier puerta había que cerrarla, pero hoy ya entró el virus, ya pasó, ya científicamente, académicamente, internacionalmente, el periodo de cuarentena debe ser de 14 días, ¿verdad? Yo creo que esos 15 días que hablaba el ministro, no sé, no oí yo el programa, pero probablemente se refiere a esta última cuarentena No, es que eso es lo que aprobó. No, es lo que aprobaron hoy en la madrugada en la asamblea. En la asamblea bajaron de 30 a 15 días las cuarentenas, al menos entendíamos nosotros en centros de cuarentena, en albergues. Bueno, esperamos que esto sea así, porque también recuerde que hoy van a hacer anuncios importantes en la noche. Sí. Y nos van a aclarar dudas, porque estamos en cuarentena domiciliar obligatoria, ¿verdad? Entonces, que se ha basado en diversas proyecciones estadísticas, se están viendo, se están cumpliendo, en lo cual por estos días, desde finales de la semana pasada y entre esta semana y la otra, se está produciendo la fase de aceleración de la curva, que se ha visto en otros países, que es cómo se comportan las epidemias. Ahorita agarró envión, porque hay 354 casos sospechosos. Sí, pero era lo esperado. No es un motivo ni de pánico, ni es algo que, miren, que eso lo sabíamos. Las proyecciones estadísticas así lo mostraban. Entonces, esto nos pone frente a varios escenarios, ¿verdad? Pero antes de eso quiero concluir el tema de la cuarentena, ojalá, porque a mí no me queda muy claro a qué cuarentena se refiere. Si a la cuarentena domiciliar que estamos viviendo, o a todas las cuarentenas en general, que sería realmente un alivio, porque se cumpliría uno de los primeros cosas que hemos propuesto. Luego, activar la posibilidad de que después de las cuarentenas domiciliares, que también esto vendría a aliviar bastante si se hace bien, por supuesto, porque nunca debemos olvidar que el objetivo principal es la salud pública, y una persona que se salga de su cuarentena domiciliar y no la respete, se convierte en un peligro muy grave y debería ser realmente objeto de gravísimas consecuencias legales. ¿Entienden ustedes por qué? Sí, ¿no? Sí, claro, porque anda contagiando a todo el mundo. Todo el mundo puede provocar una tragedia. Claro. Les recuerdo el incidente famoso de la paciente 31 en Corea del Sur, ¿verdad? Que una paciente que llegó de la ciudad de Wuhan y no acató las indicaciones del gobierno allá, que era 14 días de... primero fue a una iglesia, en una congregación que en las reuniones llegaban no menos de 10,000 personas, ¿verdad? Y eso se convirtió en el mayor foco que provocó una segunda ola. Corea en poco tiempo había controlado el problema, pero esta persona originó... Les vino a sacar todo, ¿vea? Un estallido que terminó en miles de casos después. Entonces, este punto es importante, de la responsabilidad social, y que debe tener gravísimas consecuencias para quien voluntariamente rompa. Se está refiriendo, doctor, a una persona que sea detectada positiva COVID-19, que se mande a cuarentena domiciliar obligatoria, ¿verdad? Cumpliendo estos protocolos con el Ministerio de Salud, que la evalúen todos los días, etcétera, etcétera, y que salga. Se refiere a ese tipo de persona, ¿no? No, eso ya no sería cuarentena. Eso ya no sería cuarentena. Bueno, sería
Eso es aislamiento. Aislamiento voluntario. Aún aislamiento voluntario a nivel domiciliar. Exacto. Y aún ahí nosotros proponemos también, pero ya es otra. La cuarentena es para una persona que es sospechosa. Ok. ¿Verdad? Que no sabemos, que no tenemos certeza, que no tiene síntomas, que no tiene pruebas, y entonces le vamos a dar un periodo de vigilancia de 14 días. Ok. Para ver, entonces ella puede estar en su casa. Ahora lo llevan a un centro de contención. Estamos nosotros proponiendo que en lugar de eso vaya a su casa, aquel que lo permita, porque hay personas que no tienen condiciones, ¿no? Que son irresponsables socialmente, una serie de situaciones, sí, que viven en una condición en donde, por ejemplo, usted habita en una unidad habitacional que tiene 2 ambientes y hay 12 personas viviendo exacto, ahí, en un edificio multifamiliar o en una zona compleja. Ya creo que al ministro le preguntaron a raíz de esta propuesta, que entiendo que es del Colegio Médico, y dijo que las características socioculturales de nuestra población complican que se pueda tomar esta medida. Sí, pero no la imposibilitan, complican, pero ahí nosotros proponemos, personalmente yo lo que he propuesto es que haya un sistema de evaluación compuesto por lo menos, esa ya no es propuesta del Colegio Médico, es mi propuesta personal, que un trabajador de la salud, o una psicóloga y un médico salubrista conformen un equipo que valore caso a caso, ¿verdad? Entonces, dependiendo de esa evaluación, se decide dónde va la gente. Claro. Si va a su casa o va a un centro de cuarentena. Cuarentena. Entonces alguien me preguntaba en una reunión, pero mire, y si hay 15,000 de esas personas, ¿dónde sacamos 15,000 equipos? Si hay 15,000 de esas personas, y estamos hablando de una comunidad, ahí es donde aplican los cercos sanitarios. Ahí tengo que, ya es otra situación, y no estamos esperando 15,000 salvadoreños que entren, ¿verdad? Pero es parte de las cosas que se vienen, que se deben mejorar, que se deben cambiar. Que se vienen proponiendo. Sí, y porque uno de los problemas que estamos afrontando es que la población está aterrada. Si inician cuadro clínico, alguna molestia que pudiera ser sospechosa de ser COVID-19, muchas personas hoy se están quedando en sus casas y no dicen nada porque les da miedo de que si yo digo que tengo esto y voy a buscar ayuda, termine siendo llevado a un centro de contención, ¿verdad? Cuando los casos, ustedes ven, volvamos de nuevo a las barras que nos presentan ahí, la enorme mayoría de pacientes o son asintomáticos o están con cuadros leves. Esas situaciones no ameritan manejarse en un hospital o un centro de contención, ¿verdad? Pudieran estar siempre y cuando califiquen, porque no podemos ignorar que hay personas que no van a guardar la cuarentena por características socioculturales. Y no vean ustedes cuántas personas son, que no son muchas, pero existen las que andan por ahí en la noche de farra o por lo que sea y se salen simplemente. Estas personas pueden constituir un grave riesgo de salud pública. Entonces, pero todo es posible si se aplican protocolos apropiados, ¿verdad? Y en ese sentido son dos modificaciones que creemos nosotros deben hacerse y generarle a la población la tranquilidad, la confianza de que si está enferma y necesita ayuda, se debe acercar a un centro de salud para poder ayudarle, porque si hoy sabemos algo bien importante, y me gustaría que esto lo supieran los salvadoreños. Fíjense que hemos llegado a un punto en el tratamiento de la enfermedad en donde si tempranamente alguien tiene síntomas, se comprueba y es atendido con los nuevos protocolos de tratamiento, existe un gran chance, pero enorme chance, de que los cuadros leves no pasen a la forma grave, que son los que fallecen y necesitan cuidado intensivo. O sea que si alguien tiene síntomas o medio siente que, o sea, rapidito habría que reportarlo para que se le dé la atención necesaria temprana, ¿verdad? Evite que se convierta en un caso grave. Exactamente, esto ha bajado notablemente
cantidad de personas falleciendo. Esa es la explicación, por ejemplo, que Costa Rica solo tiene seis fallecidos después de 10 días ya. En 10 días solo han tenido 6 fallecidos, aunque han seguido aumentando el número de casos. Ya tienen más de 700 casos ellos, pero fallecidos solo 6 por más de 10 días. Sí, porque no permiten que estos casos se pongan graves, ¿verdad? La gente con toda confianza llama y llegan a sus casas a ver los equipos, y ahí estamos en esas queriendo de alguna manera que nos pongamos de acuerdo con el sistema de salud pública para cambiarle ese rostro y esa percepción. Sí, porque ahorita da terror. Da terror y hay gente que van a fallecer por eso, sea porque no piden nunca ayuda o cuando la piden ya es muy tarde. Y fíjense que en esta enfermedad, antes de que alguien llegue a la forma grave, transcurren entre 7 a 10 días. Nos da un amplio margen para intervenir, y por eso es bien importante, me parece, Tony, Diana Verónica y Tony, que la población lo debe conocer, ¿verdad? Porque esto va a hacer con que esa temida sobredemanda de cuidados intensivos pueda también disminuirse por esta vía. Ok, aquí hay una pregunta, doctor, que creo que mucha gente se la está haciendo. Cuando una persona se contagia con COVID-19, después que le pasa la enfermedad, ¿a los cuántos días desaparece la enfermedad del cuerpo para no contagiar a nadie más? ¿Qué información se tiene al respecto, doctor? Ok, no hay que confundir los términos. La enfermedad es una cosa y la capacidad de infectar es otra, ¿verdad? La enfermedad son los síntomas, las molestias, ¿verdad? La enfermedad suele, una vez que es tratada por la vía natural, va a durar de 10 a 14 días, ¿verdad? Pero si administramos tratamiento tempranamente dura menos la enfermedad, los síntomas. El asunto aquí es cuánto tiempo, una vez que yo me he recuperado y ya no tengo síntomas, continúo todavía excretando virus, y puedo ser infectante. Bien, a ese respecto, cuando alguien se recupera y sale del hospital, por ejemplo, se le pide que vaya a su casa a guardar cuarentena por 2 semanas, por 15 días. Y a los 15 días se le vuelven a tomar pruebas. Este protocolo que pronto va a cambiar, porque el asunto es que se había detectado que personas que pasaban por todo este procedimiento, 15 días después se le hacía la prueba y salía positiva de nuevo. Entonces esto disparó las alarmas y se protocolizó lo que les estoy diciendo. Sin embargo, recientemente acaba de salir un estudio coreano mostrando que esta positividad de estas personas probablemente ya no muestre formas activas de los virus, sino restos de virus en donde queda todavía material que se puede identificar, me refiero a material genético, y pues estaría dando lo que se llama prueba falso positiva. Se estaba valorando este conocimiento, todavía no hay una postura al respecto, pero es muy probable que esto va a tener incidencia. Pero hoy por hoy, puede hasta 14 días después estar alguien teniendo positividad de las pruebas, y es lo que se está teniendo esta situación de que después de 15 días se vuelvan a hacer las pruebas para ver si no es positivo. Si es positivo, se indica que continúen en aislamiento voluntario hasta que las pruebas negativicen. O sea que cada 15 días, doctor. Más o menos. ¿Verdad? Sí. Hay protocolos diferentes y esto puede variar de un momento a otro. Pregunta Ricardo Santamaría, un oyente muy fiel, dice: buen día a todos. ¿Podría preguntarle al doctor cuáles son los síntomas reales del coronavirus? Digo porque yo tengo conocidos que son propensos al catarro, enfermedades respiratorias y alergias, y se afligen por medio malestar, o estornudadera. Creo que de los síntomas se ha dicho cientos de veces, pero como la cosa va cambiando. Y cada día se descubren nuevas situaciones. Nuevas cosas. Hablaron de un salpullido, como un salpullido, pero fuerte. Exacto. Incluso dentro de las cosas nuevas, aquí una persona se puede quedar sin perder el sentido del olfato y del gusto, y algunas manifestaciones en los dedos de los pies que puede dar, y luego manifestaciones cutáneas. Estas manifestaciones no son muy frecuentes. Las más frecuentes son las que ya se describieron. Fiebre, todo paciente con fiebre hoy es sospechoso de tener COVID, perdón, pero no hay manera de... Sí, ahí ni modo. Incluso, fiebre, dolor de garganta, tos
seca, mucha fatiga, son las cosas más y dificultad para respirar, ¿verdad? Son las cosas que con mayor frecuencia se presentan, pero hay manifestaciones atípicas, ¿verdad? Que van desde sangrado, diarrea. Una persona puede tener fiebre y diarrea y tiene COVID-19, y uno puede estar pensando que se trata de que tiene un problema, e incluso náuseas, pensar que es una intoxicación alimentaria. El punto es que hoy es mejor, sí, y por eso estamos solicitando que haya pruebas en lo privado. Sí. ¿Verdad? El punto es que si alguien tiene síntomas, es mejor que consulte para ser valorado y tener acceso a las pruebas que podemos pronto tener disponibles en lo privado. El que quiera, y el que no, pues va al sector público derivado para ser evaluado apropiadamente. Así que esos son los síntomas. Ahora, lo que usted está dando es un mensaje de tranquilidad, doctor, en el sentido, miren, no, o sea, lo que pasa, doctor, es que se habla mucho de los centros de cuarentena, entonces la gente tiene miedo si se siente mal, porque dicen, me voy a ir a meter a un centro, me van a llevar a un centro de cuarentena, y ya sabemos lo que ha pasado con varias personas en los centros de cuarentena, pues que han tenido serios problemas, ¿verdad? Pero la verdad que el centro de cuarentena debería estar funcionando como relojito en el sentido de dar el apoyo necesario para efectos de estos 15 días salir adelante, ¿no? De la mejor manera. De la mejor manera. Y la otra cosa importante, sí, porque muchas personas no van a poder estar en su casa por las razones ya conocidas. ¿Verdad? Entonces, la situación es que, pero también se debería habilitar, pues eso no está en mis manos, o sea, estamos queriendo con los que están dirigiendo, de llegar a algún punto como colegio médico, ahí sí, ¿verdad? Modificar esto y con los criterios y controles apropiados, porque si alguien sabe que si tiene un cuadro leve, entonces podría quedarse en su casa, por ejemplo, y esto podría dar tranquilidad a la gente y que no tengan miedo de dar a conocer su condición, ¿verdad? Y lo que pasa también es que si yo salgo con un positivo, mi entorno ya se vuelve contacto, y mi entorno laboral, mi entorno familiar. Nosotros aquí nos hemos puesto a pensar, doctor, y si aquí vemos que 5 o 6 personas trabajando en estos momentos, y si uno de nosotros diera positivo... No, una gran regazón. Por eso, pero eso es que se activan los protocolos. Esto no es solo de El Salvador, se ha presentado en varias partes del mundo. Claro. Ayer incluso, a raíz del fallecimiento de un miembro del CAN, yo vi ahí en las redes que 100 personas fueron puestas en cuarentena relacionadas con la alcaldía. Eso es posible, puede suceder, pero debe desarrollarse los abordajes científicos y académicos, es decir, técnicos, más apropiados, en donde se busca disminuir el sufrimiento también y las complicaciones, ¿verdad? Claro. Pero entender que aquí vienen situaciones de incomodidad que no va a ser posible evitar. Como cualquier enfermedad, doctor. Como cualquier enfermedad. Ok. ¿Verdad? Gracias, doctor. Qué gusto. Doctor, a ver qué dice el presidente hoy, ¿verdad? Estamos pendientes. Al rato le volvemos a hablar. Mañana, dependiendo de los anuncios del presidente ahora. Siempre un gusto. Vaya. Siempre un gusto. Cuídese, doctor. Igual, hasta luego. Chao. Gracias. Mayormente, ¿verdad? Salvo que veo que hoy sí los servicios bancarios no están acá incluidos como lo están en la ley o en el decreto de la cuarentena, el decreto 21. Hoy en esto no lo está, por lo tanto veo una cuarentena más restrictiva. O se les olvidó, Carlos Mauricio, porque la actividad bancaria ya ha pasado. Bueno, ¿te acuerdas cuando nos dejaron fuera? Los periodistas nos dejaron fuera, pero hoy sí nos metieron en esta. Exactamente, ¿verdad? Exactamente. Entonces seguramente ya lo van a agregar. Es muy probable, pero no lo está acá en esta situación. Veo también que sí se ha dado un cumplimiento, llamémosle así, a muchas de las cosas que la sentencia de la Sala de lo Constitucional estaba ordenando quedaran reguladas. Y eso me parece bien, ¿verdad? Porque había que darle cumplimiento al tema de la Sala de lo Constitucional, que claramente decía, mire, usted no puede tomar a una persona, llevársela, sin que haya una ley que determine cuál va a ser la sanción y el procedimiento administrativo para ello. También es importante mencionar que la iniciativa originalmente contenía penas
carcelarias, ¿verdad? Incluso por incumplimiento de la cuarentena. Sin embargo, pues ya la propuesta no fue tomada, sino que los diputados decidieron pues quitar esa parte, pero sí dejar las sanciones administrativas. Así que hay sanciones administrativas que son las que se aplican en el Código de Salud, y esa sanción administrativa es de una multa, y esa multa va entre los 1,000 colones hasta los 100,000 colones. Hablamos todavía de colones porque el Código de Salud pues, todavía así lo decía, pero perfectamente podemos hacer la traducción. Sí, 114. Sería de 114, 128, 114 dólares hasta los 40 y pico, hasta los 1,044 dólares aproximadamente, ¿verdad? Así que son multas de carácter pecuniaria, llamémosle así, las que también podrían ser aplicables en el caso haya incumplimiento de esta cuarentena. El punto no es que las impongan, Carlos Mauricio, como esas otras multas. El punto es que las paguen, ¿verdad? Exactamente. Porque esto siempre va a apelación y ahí van durmiendo el sueño de los justos, y pasa y nadie tuvo miedo, pues, ¿verdad? No, hablemos las cosas claras. Yo tengo aquí dos inquietudes de nuestros amigos radioescuchas que creo que son valederas, Carlos Mauricio, y que tú las puedes aclarar. ¿Qué papel juegan o cómo quedan las ordenanzas municipales? Pregunto porque, por ejemplo, en San Salvador y Mexicanos están proactivos, como por ejemplo la ley seca, los horarios de tiendas y mercados hasta las 3 de la tarde. Entonces, pregunta, legalmente, ¿qué pasa con esto? Porque hasta donde sé, están vigentes. Muy buena pregunta, porque se ha criticado mucho que las municipalidades puedan imponer lo que la gente llama toque de queda. Ese término obviamente no existe en la Constitución. El término correcto es una restricción, ¿verdad?, o suspensión de derechos, un régimen, y ese régimen únicamente puede imponerlo la Asamblea Legislativa. Lo que sí pueden hacer, digamos, lo que sí pueden hacer las municipalidades es imponer otro. Uy, se nos cortó la llamada ahí con Carlos Mauricio Guzmán, abogado. Saludos le manda Fernando. Interpretando aquí todo lo que aprobaron en la noche madrugada, ¿verdad? Exacto, en la Asamblea, con esta nueva ley para cumplir la cuarentena domiciliar obligatoria y todo lo que tiene que ver con el ramo de salud. La situación básicamente sigue igual, Tony, ¿verdad? Lo que busca también es que las personas respeten la cuarentena domiciliar obligatoria. Y un poco ahí, ya está Carlos, se fue, ok. Tuvimos problemas con el teléfono nosotros. Híjole, Carlos Mauricio, si nos estás escuchando, algo ha pasado aquí con la línea telefónica técnicamente. Aprovechamos y saludamos, mira, ha venido Alejandro Méndez. Alejandro, búscate por favor el tararararara, porque el gordito no vino ahora para Alejandro ahí está. Alejandro Méndez de Four Monkeys está aquí. Buenos porque días. Durante todo el mes de mayo el café oficial de Diana Verónica y Tony, y si él quiere pues el café oficial de Diana Verónica y Tony durante todo mayo es de Four Monkeys. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo Alejandro, estás? bienvenido. Súper bien, súper animado como siempre, contento de estar trabajando ya con ustedes, pues ya teníamos años de estar viniendo aquí a la radio con entrevistas y todo, pero nunca se ha dado la oportunidad. Y pues aquí estamos. Es que somos salvadoreños en la rebusca, claro, y emprendedores en la rebusca. Emprendedores en la rebusca. La idea es ayudarle a Four Monkeys también, porque ustedes están dando servicio a domicilio, se reactivaron, no solamente con el tema del café, sino que con otros productos. Todos sus menús. Bueno, la quesadilla es un éxito. Sí, la quesadilla creo que se ha convertido en un producto que yo siempre había querido meterla porque, digamos, es mi pan dulce favorito. Yo no soy mucho de pan dulce, pero ese es mi favorito. Ajá. Y hicimos una receta propia nosotros y pues gracias a Dios se ha movido muchísimo la gente. ¿Pero esta la tenías en el menú o salió a raíz de la emergencia? Salió a raíz de la emergencia. Vaya. Salió a raíz de la emergencia, ajá. Igual hemos perfeccionado, digamos, las bases de pizza, todo, digamos, de que nos reinventamos debido a esto, pues a la emergencia. Ok, ¿y cómo te está yendo? Bien, relativamente bien, pues recuerden que estábamos acostumbrados a tener 3 sucursales. Y tuvimos que cerrar 2 y mantenernos con una nada más con el tema de delivery, pero tenemos muchos clientes fieles que les gusta mucho nuestro café,
nuestros productos, pues, y eso nos ha mantenido a flote. Ok, ¿y hoy qué café entonces vamos a estar degustando en Diana Verónica y Tony? Como le comenté a Tony la vez pasada y a ti creo por teléfono, nosotros creemos totalmente en la frescura del café. Entonces yo les dije, mejor les voy a traer 5 y 5 durante el mes para que el café permanezca fresco todo el tiempo. El que les traje primero, porque les voy a traer 2 diferentes, digamos, para que ustedes lo prueben, es de Finca Los Claveles. Este café ya tenemos casi 3 años de estar trabajando con él, es de Santa Ana, del productor Max Martínez. Las notas que van a sentir ustedes son naranja, caramelo y panela. Es un borbón muy rico. O sea que tiene un toquecito dulce. Sí. Ajá, naranja, panela caramelo y caramelo. Y ese es, entra en lo del como Bourbon Honey o es un Bourbon Honey, sí. El honey lo define el proceso del café. Entonces este es uno de ellos. Ay, mira, y nos lo traes, ¿cómo lo vendes, Alejandro? ¿Libreado? Ajá. Exactamente, en libras. Tenemos, digamos, nosotros dos gamas de café. Nosotros le llamamos a la línea Crazy Monkey, que digamos que es la que ustedes tienen ahorita. La próxima vez les voy a traer de las series Índigo. Espérate, ahorita tenemos la serie Crazy Monkey, me llega. Crazy Monkey. Que esta serie Ad hoc. En mono loco. Son cafés muy, muy buenos, pero que digamos que no han participado ni en competencias, ni han ganado ningún premio, pero sí califican arriba de los 85 puntos. Mira, Alejandro, solo porque no quisiera, se cortó la llamada con Carlos Mauricio, le estoy marcando de mi celular, al menos para despedirnos bien de él. Ver si así que entre el café y nuestro buen amigo Carlos Mauricio. Pero el café es para eso, ¿verdad? Sí, el cafecito se comparte mientras conversamos. Aquí está ya, Carlos Mauricio, tuvimos un problema técnico, te estoy hablando de mi celular. Perfecto, muy bien. Pues entonces decíamos que a la pregunta que nos hacían, las municipalidades podrían, digamos, imponer alguna especie de toques de queda o restricciones. Eso quedó pendiente. En algunos casos, ¿no? Entonces, claramente eso no lo pueden hacer, eso no es legal. De hecho, pues entiendo que el fiscal general, pues también en algún momento, pues hizo una advertencia a las municipalidades porque estarían cayendo en una ilegalidad. Lo que sí pueden hacer los municipios es regular, digamos, las actividades dentro de sus jurisdicciones. Por ejemplo, las actividades que se realizan dentro de los mercados municipales. Por ejemplo, regular el número de personas que entran, cómo entran, que guarden la distancia, que guarden las medidas sanitarias, ese tipo de... Los horarios de atención. Exactamente. Todas esas medidas complementarias. Eso sí es factible, es legal, que los municipios lo puedan hacer. Tony está preocupado por la implementación. Eso no pueden hacerlo. Tony está preocupado por la implementación de la ley seca, Carlos Mauricio. Porque existen mexicanos, existe... Está Diana Verónica, Tony dice. Allá en Sensuntepeque también. Hay varias municipalidades que han establecido Bueno, yo en ese punto, Diana Verónica, que no nos extrañe que una de las medidas que pueda ser anunciada esta noche pueda ser esa. Dado algunas declaraciones... Ya creaste caos, Carlos Mauricio, ya creaste caos. Que no nos extrañe que por ahí pueda venir un tema como ese. Ok. Entonces esas regulaciones dadas por las municipalidades seguirán vigentes porque lo que buscan es ordenar, ¿verdad? Sí. Carlos Mauricio. Todo aquello que busque ordenar, sí, ¿verdad? Pero todo aquello que busque restringir derechos fundamentales, eso no lo pueden hacer. Una última pregunta, Carlos Mauricio, porque tenemos que seguir aquí con el programa. ¿Se cumplió con lo aprobado en la noche madrugada con lo establecido por la Sala de lo Constitucional? Desde mi óptica creo que en buena parte sí, creo que se ha cumplido, creo que es una ley que recoge mucho, digamos, de lo que la Sala ha indicado, así que desde mi óptica creo que sí. Ahora, hay un elemento que me llama la atención, que lo decía en la intervención, y es la vigencia de esta ley. Recordemos que la cuarentena y el decreto de emergencia tienen una vigencia hasta el 16 de mayo, ¿sí? Esa era la siguiente pregunta, exacto. Esta ley que fue aprobada el día de ayer, que al menos la versión que nosotros estamos conociendo, dice que esta vigencia esta ley tendrá vigencia a partir del día de su publicación y sus efectos concluirán el 19 de mayo. Entonces, ahí hay una diferencia entre
periodo de vigencia de la cuarentena que vence el 16 y esta ley que llegaría hasta el 19. Entonces, la gran interrogante acá es, ¿prorrogarán la cuarentena hasta el 19 de mayo? Eso es una facultad que tiene el presidente a través del decreto ejecutivo, que es donde se regula o se obliga la cuarentena. O sea que podría ser de los anuncios que haga hoy el presidente, de repente, Carlos Mauricio. Como para emparejar, tendríamos que estar, exactamente, es un punto que tendríamos que tener, estar vigilantes, ¿verdad? A ver cómo se va a manejar esta parte. Porque sí, las vigencias no concuerdan. La vigencia de la cuarentena con esta ley que regula la cuarentena. Sí, porque está publicándolo la Secretaría de Prensa a través de Twitter y lo pone así, tendrá vigencia desde su publicación en el Diario Oficial hasta el 19 de mayo. Son 4 días ahí que quedan sueltos. Exactamente. Y ya pues todo el mundo está bajo la expectativa que si, digamos, la situación se logra mantener digamos, controlada, pues pudiera existir la posibilidad de que a partir del 17 de mayo, mediante protocolos sanitarios, las empresas puedan empezar a abrir de manera gradual. Sí. Yo creo que eso es también uno de los elementos al cual el presidente seguramente pudiera referirse esta noche en la conferencia de prensa que está programada. En la cadena, pues dependiendo de lo que diga hoy, al rato y volvemos a hablar mañana. Y hablamos mañana para ver cómo quedan las cosas. Muchas gracias. Saludos te manda Siempre Fernando. Un gusto de saludarlos y desde luego un saludo pues para todos los radioescuchas. Y vamos a estar pendientes también de lo del tema financiero, ¿verdad? Sí, de los bancos. Los bancos. Gracias, Carlos Mauricio. Perfecto, con mucho gusto. Gracias. Feliz día a todos. Hasta luego. Crazy Monkey, estamos con el Crazy Monkey. Por eso estamos así. Mira, no, ¿tenés chancecito? Sí. Entonces tenemos que ir a una pausa y ya volvemos. Diana, Verónica y Tony. Unidos por la radio. Quédate en casa.